La vida eterna. La Iglesia necesita santos. La Iglesia fundada por Cristo y vivificada por el Espíritu Santo es santa porque santa es su cabeza, Cristo. Santa su naturaleza como instrumento universal de salvación. Y finalmente es santa en sus frutos, como muestra la magnífica constelación de santas y de santos de los 5 continentes canonizados desde hace 2000 años. Son una prueba innegable de su origen y misión divinos de la Iglesia. Los santos son hombres y mujeres ejemplares e influyentes, porque supieron vivir con una sabiduría que ilumina lo permanente, en medio de tantas cosas efímeras. Han llegado a ser maestros de vida mostrando la verdadera dignidad del hombre creado a imagen de Dios. Y sobre todo los santos muestran la omnipotencia de la gracia de Dios que supera toda limitación y engrandece la dignidad de la criatura humana. Un santo es un avaricioso que va llenándose de Dios a fuerza de vaciarse de sí. Un santo es un pobre que hace su fortuna desvalijando las arcas de Dios. Un santo es un débil que se amuralla en Dios y en él construye su fortaleza. Un santo es un imbécil del mundo, stulta mundi, que se ilustra y se doctora con la sabiduría de Dios. Un santo es un rebelde, que a sí mismo se amarra con las cadenas de la libertad de Dios. Un santo es un miserable, que lava su inmundicia en la misericordia de Dios. Un santo es un paria de la tierra que planta en Dios su casa, su ciudad y su patria. Un santo es un cobarde que se hace gallardo y valiente, escudado en el poder de Dios. Un santo es un pusilánime que se dilata y se acrece con la magnificencia de Dios. Un santo es un ambicioso de tal envergadura que sólo se satisface poseyendo cada vez más y más ración de Dios. La llamada a la santidad universal para todos los fieles es completamente clara. De cualquier estado y condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, y esta santidad suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena. Muchos viven ya para siempre en el cielo. Son los mejores hijos de la Iglesia porque durante su vida terrena ejercitaron las virtudes en grado heroico. Renovaron la Iglesia y contribuyeron mucho al bien de la sociedad con su testimonio de servicio y amor. Hoy como ayer, muchos fieles viven una auténtica vida cristiana en plena comunión con Dios y sirviendo a los hombres, aunque su vida santa pase inadvertida tantas veces. Junto a la pléyade de santos canonizados y tantos otros ignorados, sin embargo la Iglesia sabe que a veces sus hijos permanecen como instalados en el pecado, y que no todos tienen verdaderos deseos de santidad. La Iglesia sostiene que también pertenecen a ella los bautizados que han pecado gravemente, aunque lo sean respecto al cuerpo social más que a su corazón. Por eso ella nos mueve continuamente a la conversión y a la penitencia. ¿Se puede hablar de una Iglesia pecadora? Partimos del hecho de que la santidad de la Iglesia precede al pecado de sus miembros, aunque los pecados de ellos, que son verdaderamente personales, tienen también una dimensión social, afectan a la comunidad y enturbian la santidad originaria de la Iglesia. Pero esos pecados de los hombres no pueden romper la íntima unión de la Iglesia con Jesucristo, que es la misma santidad. En definitiva, la Iglesia es santa, aunque sus miembros sean pecadores, entre otras razones porque no es la simple suma de quienes forman parte de ella en un determinado momento de la historia de la salvación. La parábola del Hijo Pródigo ilustra perfectamente el misterio de la conversión, en cuanto don del Padre Celestial al Hijo pecador. El hombre, todo hombre, es este Hijo pródigo, hechizado por la tentación de separarse del Padre, para vivir independientemente la propia existencia. Atormentado incluso desde el fondo de la propia miseria, por el deseo de volver a la comunión con el Padre. Cualquiera que sea el origen o causa segunda de la conversión, la causa primera es siempre la gracia de Dios. El auxilio sobrenatural de esta gracia, que es necesaria para que el hombre decida creer,
y de hecho crea. La perseverancia en la verdad revelada y en el seno de la Iglesia católica, en la fe y en la gracia, es principalísimo don divino que se prepara con oración y mortificación, con una vida entregada a la voluntad de Dios y al servicio del prójimo. Se entiende bien, por tanto, que la conversión sea una actitud constante en el cristiano, que busca orientar su entera existencia hacia Dios, para que no haya división entre sus creencias y sus obras, entre la vida interior y su actuar en el mundo. Así lo expresaba San José María. El cristianismo no es camino cómodo. No basta estar en la iglesia y dejar que pasen los años. En la vida nuestra, en la vida de los cristianos, la conversión primera. Ese momento único que cada uno recuerda, en el que advierte claramente todo lo que el Señor nos pide, es importante. Pero más importante aún y más difíciles son las sucesivas conversiones. Y para facilitar la labor de la gracia divina con estas conversiones sucesivas, hace falta mantener el alma joven, invocar al Señor, saber oír, haber descubierto lo que va mal, pedir perdón. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.